Hola a todas y a todos. Estamos de nuevo en una clase acá con tercer año y esta vez les voy a explicar algo que yo ya les había dejado un apunte y sobre lo que vamos a hacer ejercicios después, que son dos vicios del lenguaje, el dequeísmo y el queísmo. Así que pasamos a la primera diapositiva. Bien, como siempre en estos videos tratamos de construir lo que vamos explicando a través de preguntas. Como no los tengo ustedes preguntando, las preguntas me las hago yo. ¿En qué consiste este error del que estamos hablando cuando hablamos de queísmo y dequeísmo? En ambos casos el error es el mismo, es si debemos o no usar la preposición de antes del relativo que. Se llama dequeísmo a cuando estamos usando la preposición de antes del relativo que, pero no es necesario. A ver, veamos un ejemplo. Frente a la oración, pienso de que no le va a ir bien en esto de la educación virtual, se queja la madre. Pienso de que no le va a ir bien en esto de la educación virtual. Ustedes pueden percibir, a lo mejor, y si no lo perciben con los métodos que vamos a ver hoy se van a dar cuenta, de que en ese caso la preposición de no es necesaria y es más, genera una interrupción que altera el significado general. La expresión correcta, esta es equivocada, sería pienso que no le va a ir bien en esto de la educación virtual. El queísmo, por el contrario, es no usar la preposición de cuando antes del relativo que, cuando sí necesitamos usarla. A ver, estamos seguros que te va a ir mejor este año, dice el padre orgulloso. Estamos seguros que te va a ir mejor este año. Y en realidad esa expresión está equivocada. La expresión correcta debería ser estamos seguros de que te va a ir mejor este año. ¿Se va entendiendo? Lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes es cómo darnos cuenta cuando tenemos dudas. Y como ya dijimos, ya entendimos qué es el queísmo y qué es el dequeísmo, vamos a la pregunta, ¿y cómo nos damos cuenta? Para darnos cuenta vamos a tener dos métodos bastante simples. Empecemos con el método 1. El primer método es hacernos la pregunta a la cual responde la afirmación que estamos diciendo. Yo, por ejemplo, tengo una duda. La expresión, te dije de que volvieras temprano, le dice la madre al chico, pues llegó a la santa hora, ¿no? Te dije de que volvieras temprano, o te dije que volvieras temprano. ¿Cómo me doy cuenta cuál de las dos expresiones es la que realmente debo utilizar? Y para eso nos podemos hacer la pregunta que en cierta manera responde esa afirmación. ¿Cuáles son las preguntas más adecuadas? Yo, ¿qué conviene que pregunte? ¿Qué te dije o de qué te dije? Viendo estas expresiones se dan cuenta que es más lógico para responder la pregunta ¿qué te dije? Y no la pregunta ¿de qué te dije? La pregunta ¿de qué te dije? No suena inadecuada. Por consiguiente, si no es de qué te dije, tachamos lo que pusimos de qué y nos quedamos que la opción adecuada es te dije que volvieras temprano. Vamos con otro ejemplo. A ver, yo tengo la duda de decir me doy cuenta de que tenías razón o me doy cuenta que tenías razón. Y volvemos a hacernos las preguntas. Las preguntas serían ¿qué me doy cuenta? ¿O de qué me doy cuenta? Ahí se dan cuenta que es ¿de qué me doy cuenta? La pregunta más adecuada. Así que tachamos ¿qué me doy cuenta? Tachamos la opción que no tiene el de y nos quedamos con que la expresión adecuada es me doy cuenta de que tenías razón. Ese es un método bastante simple, pero a algunos se les presentan dificultades, así que vamos al segundo método entonces y a la siguiente diapositiva.
El método 2 es más simple aún que el método 1. Consiste en reemplazar todo lo que está después del qué por el pronombre neutro esto o eso. Volvamos a los ejemplos anteriores, porque a lo mejor tuvimos dudas. Te dije de que volvieras temprano, o te dije que volvieras temprano. Tomemos todo lo que está después del qué, tomemos en la segunda oración todo lo que está después del qué y lo vamos a reemplazar por eso. Y a ver, la pregunta es, ¿qué le suena más adecuado? ¿Te dije de eso o te dije eso? Y ustedes ahí se van a dar cuenta que lo más lógico es decir te dije eso. Te dije de eso no suena raro. Pero vamos a ver si funciona de alguna manera con el de. Vamos al ejemplo anterior que habíamos decidido que era más adecuado dejar el de. ¿Se acuerdan que era me doy cuenta que tenías razón o me doy cuenta de que tenías razón? Y ahí volvemos a pensar que suena más adecuado y lo reemplazamos por el esto, ¿no? Bien, ¿qué suena más adecuado? ¿Me doy cuenta esto o me doy cuenta de esto? Ahí se dan cuenta que sí, ahí el de es necesario. Tachamos, me doy cuenta esto, porque no sirve, y tachamos la primera opción. Me doy cuenta que tenías razón. Me doy cuenta de esto, me doy cuenta de que tenías razón. ¿Se va entendiendo? Uno de estos dos métodos seguramente les va a ser útil para identificarlo. Bien, y la pregunta que algunos de ustedes se deben estar haciendo es ¿por qué estamos viendo este tema cuando estábamos viendo formas de citación? Bien, si estamos viendo formas de citación, ustedes se dieron cuenta que cuando usamos el estilo indirecto para citar, en el estilo indirecto, lo más normal es que usemos el relativo que. Y se nos puede generar dudas sobre si ese que tiene que estar solito o tiene que estar acompañado de la preposición de. ¿Qué usamos? ¿Qué o de qué? Si nos entran dudas, pongamos me suplicó de que me callara, me suplicó que me callara. Y ahí probemos con los dos métodos. ¿Qué me suplicó o de qué me suplicó? Con el método de la pregunta se dan cuenta que el de sobra, pero probemos con el otro método. ¿Me suplicó de eso o me suplicó eso? Se dan cuenta que confirmamos nuevamente de que en ese caso la preposición de es innecesaria. Espero que se haya entendido el tema y pasemos ahora a la última diapositiva. Bien, nos vamos despidiendo. Ahora, después de que terminen de ver este video, se van a ir al lado del video. Les he dejado una serie de expresiones en donde no está agregado el de. En algunos casos va a ser necesario que ustedes lo agreguen y en otros casos no. Ustedes van a tener que identificar cuándo poner el de y cuándo no ponerlo. Espero que les vaya bien y recuerden que no hay problema en que me consulten por cualquier duda o inquietud. Tengan todos y todas muy buena jornada y nos vemos la próxima clase. Suerte, chicos.